tardes a todos. Muchísimas gracias por participar en este simposio de diagnóstico molecular de virología en la ASIMVIR Colombia. Estaba presupuestada la presentación de la doctora Marcela Mercado, que es la subdirectora de investigaciones del Instituto Nacional de Salud, pero ella está en un lío tremendo con el proyecto de seroprevalencia nacional, creo que en Cúcuta. Entonces, pues, una de los profesionales del laboratorio del Instituto Nacional de Salud, Catherine Layton, está aquí para comentarnos sobre cuál es la perspectiva con el diagnóstico molecular de infecciones virales. Catherine, muchísimas gracias. Adelante. Buenos días a todos. Les agradezco en nombre de la doctora Marcela la invitación. La presentación se titula El futuro de la biología molecular en el diagnóstico de infecciones virales. Los virus son agentes biológicos que se replican y se propagan en células y que no tienen mecanismo energético propio. A nivel mundial, Colombia es el segundo país más diverso en cuanto a especies y por ende, a nivel de virus, también es megadiverso. Se estima que en la Tierra hay alrededor de 10 a la 31 virus y hay alrededor de 320.000 virus aún por descubrir. En cuanto a las enfermedades emergentes virales, los virus son frecuentemente asociados pues, con enfermedades emergentes debido a que su tasa de mutación es realmente amplia, sobre todo aquellos virus que son RNA, porque presentan una alta tasa de mutación y un potencial adaptativo y de emergencia muy frecuente. Con el advenimiento de las tecnologías de secuenciación en las últimas 2 décadas, se han podido dilucidar diferentes agentes virales relacionados con brotes y epidemias. Como recordamos, los más frecuentes han sido recientemente las epidemias causadas por chikungunya, por Zika, también la epidemia de fiebre amarilla en Brasil, recientemente los brotes que han ocurrido de sarampión y actualmente la epidemia ocasionada por SARS-CoV-2. En cuanto al diagnóstico molecular en virología, lo más frecuente es hacer diagnóstico en aquellos pacientes sintomáticos y en fase aguda de la enfermedad. Para ello es muy importante la selección de la muestra, es decir, sobre todo escoger el sitio donde el virus tiene mayor tropismo, hacer una extracción de ácidos nucleicos, ya sea de ARN o de ADN viral. Los virus ARN son más asociados con enfermedades de importancia en salud pública. También se pueden hacer posteriormente diagnóstico con PCR convencional, que es la más frecuente y la mayoría de laboratorios tiene acceso a este tipo de PCR. Se hacen también PCRs genéricas, por ejemplo, que me pueden discriminar entre género, pero no entre especie. Un ejemplo de ellos es una PCR genérica para flavivirus. Me determina que es un flavivirus, pero no si es un virus dengue o un virus Zika, por ejemplo. Y ya en técnicas más sensibles existe la PCR en tiempo real, pero pues es un poco más costosa que las anteriores. Hay otras técnicas de diagnóstico molecular que se usan, pero en menor frecuencia, como por ejemplo la LAM-PCR. La LAM-PCR es una técnica isotérmica, se usa en laboratorios con baja complejidad y que no tengan acceso a equipos más robustos. Sin embargo, la sensibilidad es menor y también pues presenta un sesgo a nivel de intraobservador en el diagnóstico. Frecuentemente en hospitales de tercer y cuarto nivel se usa PCR múltiple o field array para determinar agentes infecciosos en diferentes localizaciones, por ejemplo, agentes asociados con enfermedad respiratoria, meningitis o gastrointestinal. Y pues es una técnica que permite hacer un diagnóstico oportuno para el tratamiento. También se han desarrollado diferentes técnicas de PCR in-house de acuerdo a la variabilidad genética local y también de acuerdo a las necesidades de investigación o de diagnóstico en los laboratorios. Y por último existe también la PCR anidada. Esta PCR anidada permite diagnosticar aquellas regiones virales que son de difícil amplificación. Son por lo menos 2 rondas de amplificación. Bueno, en cuanto a la utilidad de la detección molecular, pues sabemos que la detección molecular permite encontrar RNA o DNA viral en
en aquellos pacientes en donde no se conoce la etiología de la enfermedad. También permite la cuantificación viral previa al tratamiento y durante el tratamiento, es decir, que podemos determinar número de copias por microlitro o mililitro. Es útil en la genotipificación previa a tratamientos, por ejemplo, en VIH, en la identificación de mutantes de resistencia, que es frecuente en hepatitis B e incluso en C. Y para el diseño y refinamiento de pruebas diagnósticas rutinarias, es muy importante hacer como la vigilancia rutinaria de las pruebas. Para implementar los métodos de diagnóstico molecular en un laboratorio, pues es muy importante conocer que durante la PCR los ciclos de amplificación son de 2 a la n, o sea, son exponenciales, y se hacen ciclos de 35 a 40 más o menos, es decir que de una copia de DNA viral o ARN viral vamos a tener un montón de copias posteriormente y hace que eso sea susceptible a que existan contaminaciones cruzadas en los laboratorios, es decir, diagnósticos falsos positivos. Para evitar esta problemática en el diseño y la estandarización de los laboratorios, es muy importante contar con áreas separadas de trabajo. Tenemos principalmente un área de pre-PCR, en donde hay un área donde se preparan las mezclas de reactivos y un área donde se hace extracción de ácidos nucleicos y adición de la muestra. Son áreas realmente separadas dentro del área de pre-PCR. Existe otra área aleatoria, simultánea, en donde se hace la amplificación de ácidos nucleicos. Si se trabaja PCR convencional, debería haber también un área separada donde se haga electroforesis y un área donde se trabajen las PCR anidadas, que como les mencionaba, pues tienen susceptibilidad a contaminación por el alto número de copias que se generan. Y si se trabaja adicionalmente con secuenciación viral, es importante tener un área de purificación de amplicones y un área de preparación de librerías. Y finalmente el área donde se hace como tal el proceso de secuenciación. Las pruebas de detección molecular deben ser verificadas en los laboratorios. Es como una de las formas de garantizar que la PCR que se implementó tiene un buen desempeño analítico. Para ello se evalúa tanto la sensibilidad como la especificidad y el límite de detección de estas pruebas. Este es un ejemplo reciente en el que evaluamos una metodología implementada en Yale, que es detección de SARS-CoV-2 en saliva, con una posterior extracción con proteínas AK, pues que es una técnica un poco menos robusta que purificación con estuches comerciales de RNA viral y es más económica. Lo comparamos con la técnica convencional, que es la toma de muestra a partir de hisopado nasofaringeo y RT-PCR en tiempo real. Teníamos en total 51 pacientes positivos y 183 pacientes negativos para SARS-CoV-2. Evaluamos dos grupos de estudio, pacientes sintomáticos y pacientes asintomáticos, y el CT de la prueba de RT-PCR en saliva, discriminándolo entre un CT menor a 25, CT menor a 33 y un CT mayor a 33. Observamos que la sensibilidad fue el 100% tanto en pacientes sintomáticos como sintomáticos en un CT menor a 25, y a medida que aumentaba el CT, la sensibilidad fue disminuyendo. Para esta prueba se determinó que la sensibilidad, o se verificó que la sensibilidad era del global, era el 63% y la especificidad del 98%. Realmente la verificación era muy concordante con lo que reportaban en la Universidad de Yale. Esta prueba, digamos que está recomendada para pacientes sintomáticos y que están en fases tempranas o en fase aguda de la enfermedad. Sería útil, incluso para niños en donde la toma de muestra es un poco más compleja. Bueno, las pruebas moleculares también nos permiten evaluar variabilidad genética en las pruebas de diagnóstico. Nosotros hemos venido trabajando en secuenciación de SARS-CoV-2 y quisimos evaluar el desempeño de las pruebas analíticas que se estaban usando de rutina o que se están usando de rutina a nivel mundial. Cada uno de esos colores que observan son diferentes juegos de sondas y primers que se usan para diagnóstico molecular y tienen diferentes blancos a nivel del genoma. Al compararlo con nuestras secuencias colombianas, pues dilucidamos que, por ejemplo, la prueba
descrita por Xu de CDC China, tenía alta variabilidad genética y estaba susceptible a falsos negativos, entonces no se recomienda, por ejemplo, usar este tipo de prueba diagnóstica en el país. La más usada pues ha sido la prueba de Berlin-Charité. Esta prueba pues tiene 3 blancos moleculares, que es el E, el gen RDRP y el gen N. Y encontramos que para el gen RDRP, en el pentámero cerca a la región 3' había un mismatch con respecto a nuestras secuencias colombianas, y esto implicaría que hay susceptibilidad a que hayan falsos negativos. Por ello recomendamos que al menos se evalúen 2 blancos, o por lo menos que se inclinen los laboratorios a usar como diagnóstico en este momento el gen que en el cual no se evidenció tanta variabilidad genética. Recomendamos también, pues rediseñamos este primer y pues con unas modificaciones para que esta variabilidad no vea afectada el desempeño de esta prueba para este blanco. A nivel del país, en general se usa el protocolo de Berlín para diagnóstico y Allplex, que es un estuche comercial que también tiene los mismos blancos en un 22% y diferentes estuches comerciales, pero para todos es muy importante que los laboratorios de pronto tengan en cuenta esa variabilidad que podría estar sujeta a disminución en la sensibilidad y en la especificidad de la prueba. En cuanto a diseño de pruebas moleculares, es muy importante también tener diseños de controles plasmídicos. Nosotros hemos diseñado diferentes controles, entre ellos pues es clonar una secuencia de interés en un vector de clonación. Generalmente son vectores que se insertan en bacterias. Después se hace una transcripción in vitro del RNA y se hace detección mediante RT-PCR en tiempo real. La idea con esto es generar controles positivos bioseguros. Generalmente una muestra se agota muy rápidamente y pues si se agota la muestra se agota el control. Hemos diseñado un plásmido que detecta los 4 serotipos de dengue. Este plásmido fue basado en el protocolo de CDC. También diseñamos un plásmido que permite detectar dengue, zika y chikungunya al tiempo, y también pues prescinde un poco de la necesidad de usar todo el tiempo el protocolo que recomienda CDC, que es Trioplex. Digamos que es una prueba local que tiene las mismas características de eficiencia. Tras la llegada de SARS-CoV-2, se diseñó un plásmido adicional que pues detecta 3 blancos importantes, que son los blancos del protocolo de Berlín, RDRP, E y N. Y este plásmido pues ya está en funcionamiento y a disposición. Y también pues diseñamos un plásmido para detección de fiebre amarilla que detecta los blancos de los protocolos de CDC. Fiebre amarilla puede ser uno de los virus emergentes en cualquier momento, como ocurrió en Brasil. Los plásmidos y los controles de RNA pues permiten también monitorear la carga viral del paciente, porque sabemos exactamente el número de copias que hay en un plásmido, y la efectividad en tratamiento antiviral que se usa de rutina, por ejemplo, en VIH y en hepatitis. Y ellos permiten una oportunidad del diagnóstico y la vigilancia rutinaria en enfermedades virales. Por último, los diseños de controles y paneles diagnósticos de ácidos nucleicos pues son muy útiles en discriminar diferentes agentes virales, sobre todo discriminándolos por paneles respiratorios, paneles gastrointestinales, etc. Otra aproximación de diagnóstico molecular es la secuenciación de genomas completos mediante Next Generation Sequencing. Para ello pues tenemos una muestra en donde hay diferentes ácidos nucleicos virales. A ellos se les unen diferentes adaptadores que permiten discriminar cada muestra en el momento de los análisis. Estas se unen a una celda de flujo y acá va a haber una PCR en puente. Posteriormente hay una clusterización de cada una de estas muestras y hay un proceso que se llama secuenciación por síntesis, y finalmente se detecta cada uno de los ácidos nucleicos mediante señales ópticas para poder generar la secuencia viral completa de un agente de interés.
La importancia de la secuenciación de genomas completos permite descubrir virus nuevos y emergentes, también genotipificación, caracterización de variantes virales resistentes a tratamientos, estudios asociados con severidad y también evaluar coinfecciones con otros agentes de interés. En cuanto al análisis, es importante hacer el análisis mediante ensamblaje de novo, es decir, cuando no conozco qué microorganismo esté asociado a una patología específica, o ensamblaje mediante mapeo cuando asumo cuál microorganismo está afectando a mi paciente. Posteriormente se hace alineamiento de genomas para observar variabilidad genética y reconstrucción filogenética para ver asociaciones entre diferentes variantes genéticas. Bueno, en cuanto a la genómica viral, gracias a estas tecnologías nosotros hemos podido hacer diferentes estudios en el Instituto Nacional de Salud, entre ellos evaluar virus chikungunya durante la epidemia. Hemos caracterizado virus que son virus emergentes en el país. También he evaluado las características genéticas del virus de la hepatitis B. En dengue hemos tenido pues varios estudios de los diferentes serotipos. También se evaluaron las introducciones de Zika y la dispersión de este en el país. Y por último se está evaluando virus selváticos emergentes, con potencial emergente, y este año nos hemos dedicado realmente a evaluar la genómica y la variabilidad genética de SARS-CoV-2. Estos estudios de SARS-CoV-2 pues tienen varias aplicaciones de importancia epidemiológica, como por ejemplo alertas tempranas de dispersión viral, vigilancia de cadenas de transmisión, desarrollo y refinamiento de pruebas diagnósticas, ya sean moleculares, serológicas o incluso para el diseño de vacunas. Se pueden observar dinámicas de introducción de los diferentes virus a los territorios, ya sean departamentos o incluso pues a nivel de país. La relación entre la progresión y las diferentes cepas o secuencias virales y el fortalecimiento tecnológico y científico como tal de Colombia. Uno de los estudios que realizamos fue las introducciones de SARS-CoV a Colombia. Este es un árbol filogenético en donde observamos que las cepas que estaban circulando en Colombia tras las introducciones al país eran estrechamente relacionadas con cepas de diferentes localizaciones geográficas a nivel mundial. En el círculo interno se discriminan las cepas colombianas y en el externo a qué linaje genético corresponden o pertenecen. En este mapa de Colombia podemos observar que el 90% de las variantes genéticas correspondían a variantes del linaje B y el 10% a variantes del linaje A. El linaje A estaba más frecuentemente disperso en la región del eje cafetero, mientras que el B pues en el resto del país. Los casos importados a Colombia comenzaron más o menos en marzo y fueron hasta abril. Después del cierre de los aeropuertos, después ya comenzó la transmisión local sostenida. A Colombia se introdujeron alrededor de 12 linajes diferentes, en su mayoría provenientes de España, de Alemania y de Francia, y también provenientes de México y de Chile principalmente. Otro de nuestros pues análisis con los datos genómicos que teníamos hasta el momento fue evaluar sustituciones de interés en genes altamente variables o genes que se usan para diagnóstico, como fue el gen N y el gen S. En el gen N encontramos dos sustituciones contiguas, que era R203 y G204, que fueron sustituciones por K203 y R204. Y observamos que se empezó a dispersar rápidamente alrededor de Sudamérica esta sustitución. También quedan 2 minutos, Catherine. Catherine, te quedan 2 minutos. Quedan 2 minutos. Ok, voy a ir un poco más rápido. Acá hay sustituciones en SPY. Encontramos básicamente que esta sustitución es muy evaluada a nivel mundial, pero no se encontró que esta sustitución esté relacionada con severidad de la enfermedad. Más bien, como otros estudios han mencionado, es más frecuentemente asociada con transmisibilidad. Sin embargo, tienen que haber estudios adicionales para poder sustentar estos datos. La última aproximación es la aproximación metagenómica. En ella es importante evaluar coinfecciones, la microbiota de los pacientes y microorganismos emergentes. Así fue como se dilucidó
que el COVID era ocasionado por SARS-CoV-2. En metagenómica, pues podemos observar todo el panorama que está colonizando a un paciente. Entonces, esta aproximación es realmente muy valiosa a nivel hospitalario. Bueno, por último, es importante evaluar cadenas de transmisión y seguimiento de contactos, sobre todo cuando hay pacientes que no se conoce pues la ruta de transmisión o pacientes fallecidos. Nosotros hablamos de algunas cadenas de transmisión también, pero digamos que las cadenas de transmisión son altamente variables cuando hay un mayor número de individuos. Entre menos sea el número de individuos, menor es la variabilidad genética a nivel viral. Como conclusiones, los métodos de detección molecular son el gold estándar en la fase aguda de la enfermedad y su sensibilidad y especificidad depende de la variabilidad genética en los diseños. Los controles de cuantificación bioseguros permiten la evaluación de la carga viral de los pacientes en diferentes días post-infección y en la efectividad del tratamiento. La epidemiología genómica viral permite implementar estudios de caracterización viral, patogénesis, refinamiento de pruebas, terapia antiviral y alertas tempranas durante la vigilancia. Y es indispensable implementar metodologías de detección molecular en el diagnóstico diferencial con otras etiologías y en las evaluaciones de coinfección. Por último, las enfermedades de etiología viral impactan de manera frecuente los sistemas de salud. Por ello, la detección, caracterización y el seguimiento permiten abordar de manera integral el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. Muchas gracias por su atención. Bien, Catherine, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque este recorrido por lo que está haciendo el instituto pues es súper importante. En tanto nos pone al frente de la necesidad de verificar la circulación de virus en el país. Creo que la actividad de diagnóstico molecular en el país está retrasada en general en los departamentos. La desafortunada epidemia de COVID nos puso en exposición eso, y también nos ha facilitado para las regiones poder aproximarse al método molecular de manera más robusta. Creo que eso es importante. Así que la dirección del instituto y los aportes del instituto han sido claves en todo esto. Muchísimas gracias a todos ustedes por el trabajo. Muchísimas gracias, Catherine. Gracias por la oportunidad de presentar el trabajo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Seguimos con las actividades programadas en la sesión de la tarde. Muchísimas gracias.